Señoras Fortín. Hola, señoras Fortín, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy, como lo habíamos comentado, hablamos de las creencias y vamos a ir desmenuzando una a una. La semana pasada ya hablamos sobre el éxito, estuvo fuerte ese capítulo, muy fuerte. Y el día de hoy nos toca hablar sobre la familia, ¿no? Más en específico, ¿no? No solo una embarradita, sino en específico. ¿Qué te parece, Irene, si comenzamos como el concepto que tenemos cada una de qué es la familia, ¿no? Por ejemplo, para mí la familia es muy tradicional, o sea, la familia es mamá, papá, hijos, ¿no? No siempre va a ser así, ¿no? No siempre se constituyen así las familias, lo sé, pero el concepto que yo tengo arraigado, digamos, o con el que yo crecí, es un poco ese, ¿no? El tradicional. El tradicional, el de papá, hijos, papá, mamá, hijos, casita, ¿no? ¿Tú cómo lo definirías? Bueno, primero que nada, bienvenidos todos. Hola, ¿cómo están? Pues ahorita que decías eso de la estructura, creo que nuestra generación creció como con esa idealización, ¿no? De la estructura de mamá, papá, 1, 2 o hasta 3 o 4 hijos, porque yo conocí casi toda la gente tenía de 2 a más, ¿no? Yo creo que nuestra generación era de 2 mínimo, porque todavía se trabajaba mucho con eso de que, ¿cómo lo vas a dejar solito, no? Y que no se separaban. O sea, yo me acuerdo que era muy raro en la primaria escuchar, o todavía en la secundaria, todavía en la universidad, de padres separados. Era como muy esa estructura de familia, ¿cómo se puede decir? Como de una familia. Es que como yo creo que ahora ya se debería llamar idealizada, ¿no? Ya ni siquiera se debería decir una estructura de familia adecuada, sino más bien idealizada, ¿no? Ajá, sí, como lo que veíamos en las series de televisión, porque también en las series de televisión se manejaba esa estructura, mamá, papá, 2 o 3 hijos o más, muy rara, inclusive pues, así generalizando, porque pues con eso es con lo que crecimos. Era muy raro ver una serie de televisión donde había padres divorciados o donde había solo un hijo o donde el papá inclusive se hacía cargo de los hijos. O sea, yo creo que de las pocas series que existían así, entre comillas, era como 3x3 y era así como raro, ¿no? Porque era un papá viudo que por circunstancias tenía que cuidar a sus 3 hijas. Pero en realidad, pues todas las demás series, todo lo que nos planteaban, inclusive en comerciales, inclusive cómo se manejaba socialmente, generalmente era papá, mamá, 2 hijos. Uh-huh. Y yo creo que la mayoría crecimos con esa idealización de esa estructura familiar perfecta. Lo entrecomillo porque... Sí, ahorita que lo comentas, sí, y de hecho hasta los comerciales era mamá, papá, niña y niño. Uh-huh. Y ahí donde no te saliera niña. La parejita. La parejita, exacto, porque ahí, yo conozco familias que hasta que me salga el niño y acabaron con 4 o 5 hijos o hijas y nunca le salió el niño, ¿no? Sí fue un concepto muy, muy arraigado, no sé si aparte de en el núcleo familiar, yo creo como tú dices, con la televisión. Creo que si ahorita, por ejemplo, las nuevas generaciones están empezando con la tecnología, con cosas así, nosotros empezamos a descubrir la televisión. Entonces, lo que te decía la televisión era ley. O sea, la familia era la que se sentaba a comer todos los días juntos y eso veías, papá, mamá, hijo e hija, ¿no? Entonces, ya empezabas a dejar un poquito atrás, creo, las creencias de
y con esto entro en lo personal, cómo era mi familia, de las familias con 5 o 6 hijos, ¿no? Por ejemplo, mis abuelitas, ambas, maternas, paternas, o sea, de un lado son 5 con mi mamá, o sea, tengo 4 tíos, más mi mamá 5, y del otro lado 7, creo que son 7 más mi papá, ¿no? O sea, por ahí, ¿no? Esos números altos y normales en esa época. Y te digo normales porque mi abuelita me platicaba que ella había tenido 11 hijos. O sea, ella en sí tuvo 11 hijos. Y yo luego le decía así, jugando, era como la canción de los perritos, ¿verdad? De los 11 que tenía, pues nada más le quedaron 5 y sí. O sea, me decía, sí, es que se morían, lo normalizaban un poco, o no sé si era porque tenían muchos, era de, pues es que se enfermó y estaba chiquito y no aguantó, ¿no? Y tú así de, ¿chiquito? ¿Cuántos años? ¿No? 3 años, pero pues estaba chiquito y pues no aguantó. Y ellos lo normalizaban. No sé si era un poco respaldado por la cantidad, ¿no? Así que de niños que tenían, no que no sintieran, yo me quiero imaginar, sino pues era como la cantidad de, ¿cómo me voy a poner a llorar por uno si tengo 10 más? ¿No? ¿A cuáles ponerle atención? Entonces, yo creo que ahí fue como la última generación, donde era como estos números grandes. Y ya mis dos familias, bueno, mis dos familias, ya todos mis tíos, y eran, como dices tú, de 2 hijos. O sea, por ejemplo, del lado de mi mamá solo una tía tuvo 4, y del lado de mi papá también 4. Eran como, no, 2 tíos tuvieron 4. Todos los demás, como tú dices, de 2, ¿no? A veces era la parejita, o a veces eran dos mujeres, o así, ¿no? Pero, y ahí empezó el 1. Yo tengo una tía, mi prima es hija única, pero como dices tú, era raro, ¿no? Era raro en el sentido que tú estabas acostumbrada, decías, yo tengo mi hermana, ¿no? O mi hermano, pero ella no tiene hermanos. Y ya, no te lo cuestionabas tanto, ¿no? Nada más era como de, pues qué raro, ¿no? Entonces, yo vengo también de esa estructura de familia, pero ahí es donde como empiezan a no romperse los moldes, sino te empiezas a dar cuenta de otro tipo de familias, no tan solo con la cantidad de hijos, sino, por ejemplo, mi familia, así del lado de mi mamá, es totalmente tradicionalista. Todos están casados, y los que ya murieron, pues hasta la muerte, y los que viven siguen casados, todo. Pero del lado de mi papá hay madres solteras, ¿no? Hay primos adoptados, hay personas adoptadas, hay hijos únicos, ¿no? Pero como les platicaba, como yo no conviví tanto de ese lado, o no me crié tanto de ese lado de la familia, pues yo decía, no se me hacía novedoso, ¿no? O algo así. Yo seguía los patrones o sea, en sí seguí los patrones de mi familia materna, ¿no? De mi familia, de mi esposo, mis hijitos, mi casa, y lo demás era, pues ahora que soy adulto, obviamente es respetable, pero se me hacía no tradicional, no le quiero poner la palabra normal, o sea, no tradicional, sino así de, bueno, pues quién sabe qué habrá pasado, ¿no? Que se divorciaron, o era como era desconocido, o sea, y uno siendo niño, si es desconocido, no te incumbe, la verdad, y no te importa, ¿no? Porque aparte, yo estaba criada de este lado, entonces decía, acá está mi familia, la tradicional, la que funciona, la que va con los estándares, ¿no? Eso entonces, te iba a decir, pero es que también lo tradicional se hacía funcional y se estandarizaba, ¿no? O sea, ahorita que mencionabas que adoptados y todo, adoptados era como wow, ¿no? Así como divorcio era wow, pero como dices, del otro lado lo ves y dices, tradicional, uh-huh. Entre comillas, tradicional, funcional, sí, y como normalizado, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que también por eso se decide como voltear a ver más hacia un lado que hacia el otro, ¿no? Porque
Sí. Dice uno, pues lo otro, como dices, para uno niño es desconocido. ¿Y qué vas a tú andarte metiendo si es adoptado o no, no? Si están Sí. divorciados, ¿no? ¿A ti qué? Y al final te vas del lado, hasta de niño, te vas del lado que te conviene, ¿no? Donde dices, eso me gusta, Ajá, ¿no? que eso es lo que ves, también Sí, en la televisión y en todos lados, sí es lo que te dicen que es lo correcto, supuestamente. exacto, y dices, pues eso es lo que yo veo en la tele, ¿no? Eso me gusta. Y te vas de ese lado, y como lo platicábamos en el episodio de creencias en general, a la larga te hace daño. Te hace daño porque le tienes miedo a lo desconocido y te aferras a un modelo de familia, ¿no? Yo no voy a permitir, hablo en mi caso personal, yo no voy a permitirme tener otro tipo de familia que no sea la que yo vi, la que yo viví o en la que yo crecí, ¿no? Y te aferras y te causa daño, o sea, te causa mucho, mucho daño, ¿no? Lo que yo les platicaba cuando platicaba con mi psicólogo y me decía si yo no pensaba en tener un hijo soltera. O sea, ahora lo veo y digo, mi respuesta fue como de, ay, como si me fueran a aventar a no sé a dónde. O sea, mi respuesta fue como de terror máximo, de no, así como de no, nunca en la vida, ¿no? O sea, esa era mi idea de no, porque, ¿cómo crees? O sea, eso no es una familia. No se lo decía, pero mi subconsciente eso me dictaba. Eso no es una familia. La expectativa de la estructura tradicional y la idealización. Exacto. Sí. Y hasta a lo mejor el miedo al juicio, ¿no? Porque no sabías a lo mejor cómo lo iban a tomar. Exacto, así como de cómo me van a ver. Voy a ser la rara de la familia, o van a hablar de mí, o le van a estar preguntando a mi hijo, ¿y dónde está tu papá? ¿No? Porque Sí. porque eso oías en pláticas, tampoco era que nosotros como niños se nos viniera de a gratis a la mente, ¿no? O escuchabas a lo mejor que los adultos hablaban de otras personas o de otras familias y decías, no, a rato a mi hijo, ¿a qué le van a estar diciendo? O sea, ¿a qué voy a exponer a mi hijo o a mis hijos a que les estén preguntando, ¿y dónde está tu papá? Y tu papá te abandonó y no tienes papá y no sé qué, no, o ser el terror máximo. Y es que yo creo que crecimos en una generación donde todavía los adultos o los que en ese momento eran adultos ponían mucho eso en juicio hasta con los niños. Digo, ahorita está cambiando ya un poquito, pero sí como dices, o sea, sí se llegaba a escuchar eso de ¿y tu papá? ¿A poco los abandonó? O sea, que tú como adulto de 20, 30, 40, 50, 60, le preguntes a un niño de 4, 5, hasta 10 o 15 años todavía, ¿a poco tu papá los abandonó? Pues ¿dónde está tu papá? Es bien fuerte. Y obviamente, como dices, uno crece escuchando ese tipo de cosas, así como otros tantos juicios que a veces los adultos creían que no escuchábamos las conversaciones de grandes, pero se escuchaba y que te quedabas así de, ok, ¿no? O sea, ¿cómo voy a crecer yo esperando que eso le suceda a uno de mis hijos? O ya cuando estás más adulta decir, qué feo que mi tía, mi abuela, mi abuelo o no sé, o las amistades le vayan a preguntar eso a un niño, ¿no? Y dices, aparte de todo, no solo enjuician al niño, enjuician a la mamá, porque aparte de todo, luego se le enjuicia a la mamá de, pues es que no supiste elegir bien al papá de tus hijos. No lo supiste retener. Cosas. ¿Qué le hiciste que se fue? No lo trataste bien y te dejó. Ay, ya no usen esas frases, por favor. Ya no. No. Ya cambiamos de siglo. Sí. No, o sea, ya. Sí, ¿no? Y aparte, pues vas creciendo y te vas dando cuenta. Yo, por ejemplo, mi familia, ahorita hablé de esa familia donde crecí, pero después mi familia primaria o mi núcleo primario, pues papá, mamá, hermana y yo, ¿no? O sea, 2 hijitos, 2 hijitas. En este caso éramos 2 hijas. ¿Qué pasa? Funcionaba, ¿no?
O sea, funcionaba la familia, éramos muy felices, ¿no? O sea, una familia normal dentro de lo, como decimos ahorita, dentro de lo que la sociedad dictaba, ¿no? Que era entre semana hacer tus cosas, tus obligaciones y el fin de semana familiar, ¿no? Todos a casa de la abuela, todos en familia, reunirnos al parque, ¿no? Esa era como nuestra dinámica, pero ¿qué pasa? Y como dices tú, te vas dando cuenta, vas conviviendo. Yo creo que fue a partir como de la prepa, donde ya empiezas a ver como ese tipo de que hay diferentes tipos de familia, ¿no? En donde hay hijos únicos, en donde hay padres divorciados, en donde hay madres solteras, en donde hay familias homoparentales. O sea, ya vas escuchando más. No que no existiera antes, pero ya vas escuchando más y ya tienes, creo, un poquito más de criterio, ¿no? A esa edad, ¿no? Y ya vas viendo, no, pues sí hay diferentes tipos de familia, ¿no? Y también tú en tu misma familia, pues te vas dando cuenta qué cosas funcionan y qué no, ¿no? Por ejemplo, esto lo digo porque esto jamás lo va a ver mi hermana. Yo tengo una muy mala relación con mi hermana. Bueno, de hecho no hay relación. O sea, mala, y Tenela, ¿sabes? O sea, mala de terror. Y no es terror. A mí yo me espantaba con la película de eso. Eso no es terror. O sea, de terror. El comparativo. O sea, a mí me daba miedo eso. Era lo más terrorífico de la vida eso. Después me di cuenta que hay otras más feas. La vida es más terrorífica. Que la vida es más terrorífica. Entonces, ahí ya vas, ya dices, ok, ya voy construyendo yo mi concepto de familia, ¿no? Yo decía, no, pues yo mejor hubiera sido hija única, ¿no? Yo para qué quiero para esos parientes, ¿no? Mejor hubiera sido, pero ya vas tú construyendo tu concepto, ¿no? Tu concepto para que, ahora sí, como dicen, en el momento que te toque ya tú decides con qué te quedas, qué desechas, qué te gustó, qué no te gustó. Y no es solo de cuántos hijos tener, no, también es, a lo mejor quieres constituir una familia sola. Tú eres una familia. O sea, un ser humano o un individuo solo es una familia. O una familia con una pareja, o una familia con un esposo, o una familia con esposo e hijos. O sea, todo eso es familia. Para mí, ya a esta edad, ya entendiendo todos los conceptos, para mí, si yo estuviera sola o fuera sola, como mucho tiempo soy una familia, ¿no? Y hablo porque no tengo papás, ya. Hermana, en la vida la quiero volver a ver. Pero si yo estuviera yo sola, yo sería mi familia, ¿no? Y ya de ahí uno decide a quién sumar, ¿no? A la familia. Es que también, ahorita que decías eso de tu hermana, antes yo creo que se manejaba mucho eso de no te puedes pelear con ellos, y si te peleas con ellos, a fuerzas tienes que reconciliarte. Y era como muy mal visto que estuvieran enojados entre hermanos. O sea, yo lo llegué a ver en mi familia cuando mi papá llegó a tener algún conflicto con mis tíos, con mi abuela, con mi abuelo en su momento, y todos por separados. A mi papá le pegaba así como de no, así como si el universo se fuera a acabar. O sea, yo llegué a ver a mi papá como a lo mejor hasta deprimido, triste, acongojado por pelearse con mi abuela, por situaciones que yo lo veo en perspectiva y digo, bueno, tenían solución y se solucionaron, ¿no? Eran como cosas más de que se tomaban personales ciertas situaciones, por eso vayan a terapia, porque a veces yo decía, se peleaban, pero no era que se dieran espacio, era que se peleaban y que estaban como obligados a tener que reconciliarse. O sea, porque yo digo, está bien si uno decide no hablarle a alguien de la familia o no, está bien si uno decide, como dicen por ahí, de repente como medio podar el árbol y decir en este momento necesito espacio de estas personas,
no estás obligado a tener que reconciliarte o a tener que hablarles o a tener que estar siempre presentes, y yo creo que en su momento se veía muy mal cuando uno decidía poner un límite. Sí. Y ahora ya, yo creo que ya mucha gente lo está viendo desde otra perspectiva, ¿no? De, no está mal si no le quieres hablar a tu hermana. Al fin y al cabo, ella es un individuo con sus propias estructuras y sus propios límites, ¿no? No está mal si no le quiere uno hablar a la suegra, al suegro, al primo, a la prima. Y yo creo que antes sí era así como de, ¿cómo crees que no le vas a hablar a fulanito, no? Y más si es de tu familia y no sé, era como que a fuerza siempre tenías que estar pegado como muégano. Sí, creo que te inculcaban que la familia era la familia y pasara lo que pasara, era como que un poco te metían en el subconsciente como de, te hiciera lo que hicieran o pasara lo que pasara, tenías que perdonar porque es la familia y porque yo lo llego a ver todavía, por ejemplo, de, a ver, es tu hermano o es tu hermana, son los dos solitos, se tienen que cuidar, se tienen que defender, y dices, te meten desde ahí el chip de la obligación de, aunque pases por encima de mí y mis derechos y mis sentimientos y todo, te tengo que perdonar porque eres mi sangre, ¿no? Ajá. Estaba mucho ese concepto. Y luego preguntan por qué uno no puede tener relaciones sociales normales o sanas, ¿no? Porque desde que eras niño, tu primera persona con la que convivías, si eras el mayor, te tenías que hacer responsable de esa persona de alguna forma. 2, siempre te decían que tenías que pedirle perdón o perdonarse o aguantarse de cierta forma. Y 3, pasara lo que pasara, siempre tenían que de todos modos ayudarse, ¿no? Y aguantarse. Cuando en realidad, pues uno al final ya siendo adulto puede uno decidir, pero yo veo que aún adultos hace 20, 30, 40 años, los adultos actuaban en base a lo que los otros les decían, ¿no? O sea, yo veo esa parte, ¿no? De mi papá de tener que perdonar a sus hermanos. Porque mi abuela y mi abuelo hasta se metían de háblale a tu hermano y están enojados y eso por lo que se pelearon, no sé qué, y ni siquiera a veces yo creo que les daban el chance de procesar lo que había pasado. O sea, yo a veces pienso y digo, no los dejaban procesarlos como ya los adultos que eran. Los trataban a veces como si fueran niñotes grandotes. Sí. Y no la mamá los obligaba a pedir háblale a tu hermano. Sí. Pídele perdón a tu hermano porque son hermanos, porque nadie más va a ver por ustedes más que el uno por el otro. Así era. Sí, y esa era la estructura, o sea, y era de la estructura de hasta de ir a las reuniones y estaban molestos, ¿no? Y de tener que hablar. O sea, ahorita que lo estoy reflexionando, qué fuerte. Sí, qué fuerte, porque porque por eso sucedían tantas cosas, ¿no? O sea, había no solo abuso económico, abuso moral, abuso físico, mental, emocional. Se tenía que, pues, como callar y continuar. Y qué fuerte, más porque, como dices, eran muchos. Y yo lo veo en mi familia, también eran muchos. Y pues el conflicto podía ser con más de uno. Y aún así, o sea, se tenían que aguantar feamente. Sí. Y yo creo que por eso viene ese dicho de no aguantas nada. ¿Por qué tendríamos que estar dispuestos a aguantar? Sí, el de te separas o algo y ay, ni aguantas nada, a la primera te vas, ¿no? Ajá. Sí, sí, fíjate que creo que le diste al clavo a la palabra, ¿no? A la palabra que define la época o de nuestros padres o de nosotros mismos, ¿no? Cuando éramos pequeños. Aguantar. ¿Por qué? Porque tenías que aguantar, porque es la familia, porque es tu sangre, porque
¿por qué no? ¿No? O sea, era eso, tienes que aguantar. Es verdad que dijiste por qué no, así de más bien porque sí, ¿no? Así porque Porque yo, tenía que aguantar. Y ahorita que lo mencionas, inclusive yo lo llegué a ver con mi mamá que se distanciaba de la familia, ya porque una voy a entrar en materia, no, más intensa. No porque la familia esté unida y esté estructurada tradicionalmente, quiere decir que sea sana. Y en el caso de, así en general, también del lado de mi papá fueron muchos, del lado de mi mamá fueron menos, normalizadas también las muertes infantiles. Ahorita que lo estabas diciendo, digo, no manches, normalizadas, ocultadas, negadas, desaparecidas. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte viéndolo desde este punto porque se les morían los niños y no hacían mucha bulla, ni te decían que tenías tíos fallecidos de 3 o 4 años, o de 6 meses, y por eso mismo lo digo, no quería decir que fuera realmente funcional. Funcional en el sentido práctico, sí, funcionaba. Funcionaba porque seguían juntos, seguían produciendo, la economía era relativamente buena, estaban todos juntos, pero muchas veces había un buen de toxicidad, o sea, de malos entendidos no hablados, de resentimientos no hablados, de crueldades, cosas feas que yo recuerdo a mi mamá decir, no quiero ir a la reunión del cumpleaños de fulanita o fulanito porque estoy ahorita muy cansada de mi mamá, ¿no? Uh-huh. Y entonces que se veía mal que mi mamá decía que no. Obviamente a lo mejor mi mamá no tenía tanto las herramientas para decirlo desde una forma más neutra, sino lo decía desde el resentimiento de no voy a ir a la reunión, ¿no? Así más como telenovelesco de no voy a ir a la reunión. Y obviamente todos, ay, ni aguantas nada, no sé qué tanto, que no es posible que te lo tomes tan personal, bla, bla, bla. Y eso hacía sentir mal a mi mamá, eso hacía sentir mal a todo mundo se lo tomaba como si fuera un reto o una amenaza contra la familia, y a lo mejor mi mamá tampoco tenía las herramientas como para, pues como para que no le importara tanto, ¿no? O sea, como para decirlo firme, sin remordimientos, sin arrepentimientos, a lo mejor sí con dolor, pero más firme. Entonces todo el mundo lo veía como una amenaza hacia la estructura familiar, que muchas veces no estuvo bien, aunque mis abuelos estuvieran juntos, aunque supuestamente todas mis tías estuvieran juntas con sus esposos y todas tuvieran de 2 a 3 hijos, o sea, era como una amenaza. Así como era una amenaza ver a alguien divorciado o solo un hijo o alguien que se casaba hasta los 20 y tantos, era una amenaza para la estructura, o sea, era revolucionario de cierta forma, pero también era ir contra todo lo que supuestamente te habían dicho que era bueno. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Yo, por ejemplo, recuerdo mi abuelita cuando murió, yo ya era mayor de edad, cuando mi abuelita murió. Y yo recuerdo así las palabras, entre muchas otras de mi abuelita, que era de, ay, mija, me voy a morir y ni un novio te he conocido. Y yo me quedaba así de, es que te presionaban, o sea, te decía, por ejemplo, fulanita, una prima, ya me trajo a su novio, ya me lo presentó, ¿no? X cosa. Había ya en ese tiempo ya había, ella conoció mis nietos, o sea, ya había primas que eran un poco más grandes, que ya tenían hijos, entonces ya estaban casadas, todo. Entonces me decía, ay, hija, me voy a morir, y tú no me traes ni un novio, ¿no? Ese era un ejemplo, y decías, bueno, mi abuelita murió de 92 años, pero no, mi papá tiene 8 años apenas que falleció, y mi papá era así de, ay, hija, tengo miedo estoy preocupado de morirme y que te quedes solita.
Yo le decía, ¿cómo solita, papá? solito. Pues sí, hija, si ten un hijo aunque sea, o sea, y yo así de, pues es que, yo sí le decía algo, así de, pues es que solitos nacemos y solitos nos vamos a morir, o sea, tengo un hijo y cuando me muera me lo llevo conmigo, o cómo, o sea, pero decían, no, hija, pero traían esa idea, ¿no? De no, que no estés solita, ya mi papá era poco, si tú quieres, más abierto, ¿no? Te digo por la familia de él, que si hay personas divorciadas, ya no era mi papá de cásate y esto, ¿no? Mi papá sí era un poquito nada más de, pues, un hijo aunque sea, ¿no? Tiene un hijo para que no esté solita. Y creo que hay personas a las que sí las presionan y las orillan a, ¿no? A hacer las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he sido muy necia, ¿no? Que a veces ha sido mi coco, pero a veces ha sido mi virtud, ¿no? El ser muy necia, ¿no? El que... Perseverantes, somos perseverantes. No, de decir, yo no voy a tener un hijo nada más porque me lo dice, y no era solo mi papá, era otra tía y era, no, yo no voy a tener un hijo nada más porque ellos dicen o porque realmente me entraba lo que me dijera y decir, tienen razón, y si me quedo solita, yo eso sí siempre dije, nunca voy a tener un hijo por egoísmo, ¿no? Por esa situación, por no quedarme sola. Entonces, pues ya el camino te lleva por donde debes de ir o por donde te toca ir. O sea, por ejemplo, encontré a mi esposo, nos casamos, bueno, nos fuimos a vivir juntos y tuvimos a un hijo, pero cambia el concepto, yo creo, porque, por ejemplo, yo tengo un solo hijo y no, yo no quiero más hijos, pero sí sigue habiendo ¿lo vas a dejar solito? Es que los niños luego crecen solitos, ¿no le vas a dar un hermanito? Y la verdad, mi respuesta ya de adulto, o sea, me considero un adulto, ¿cómo se dice? Trabajado, ¿no? Por tanta terapia. Me gusta eso, un adulto trabajado. Pulido. Pero a veces sí mi niño o mi niña o mi adolescente interior sí dice, ay, sí estaré siendo egoísta. Y a veces sí me pega, porque los niños también, o sea, mi hijo me pide un hermano. Y a veces sí te pega y dices, ay, ¿qué haré? O sea, estaré actuando mal. Sí te tambaleas en tu firmeza o en tu concepto de decir, para mí mi familia es mi esposo, mi hijo y yo. Eso somos una familia y estoy a gusto, estoy bien. Pero entonces, primero te vas a quedar tú solita si no tienes un hijo. Luego tienes un hijo y lo vas a dejar solito si no tiene un hermanito. Entonces, sí, nunca hay fin. No. Y luego, y en medio viene ¿y para cuándo se casan? Ah, en tu caso, ajá, sí. Pero es que, bueno, entrando en materia de eso, antes de que nos desviamos más a lo de los hijos, porque la maternidad es el siguiente, eso del casorio, lo hablábamos en el capítulo anterior. O sea, eso del casorio como institución. Como institución, qué padre. O sea, ok, les habla una mujer casada. Aclarando, ¿no? Aclarando. Pero te casas y luego si llega la tentativa de divorcio, que en mi caso ya llegó en algún momento, es un relajo también. O sea, te casas y todo el mundo le quiere meter mano y todo el mundo te quiere aconsejar hasta cómo casarte. Y les puedo decir, o sea, para todas aquellas personas que lo estén viendo antes de casarse, lo bien, o sea, yo me casé por circunstancia, no era mi sueño, pero que si te casas por bienes mancomunados, que si te casas por bienes separados. Hay lugares en los que te casas y entonces si el marido tiene una deuda y llega a fallecer, te queda a ti la deuda. A la hora de que se están separando, si es que se llegan a divorciar, luego se están peleando por las cosas. Muchas veces cuando se divorcia uno es porque ya hay un tercero involucrado y también ese tercero se anda queriendo pelear por las cosas.
Muchas veces cuando uno está enamorado, ojo, aquí importante, muchas veces cuando uno está enamorado y se quiere casar, uno quiere poner a nombre de los dos todo, el carro, la casa, la renta, al gato, al perro, el bowl que compramos juntos, y a la hora de la separación, ahí viene el problema, que el contrato dice que el contrato dice fulanito y fulanita, y entonces ¿cómo lo vas a dividir a la mitad? Y se tienen que andar vendiendo cosas y se tienen que andar peleando. Sí, y entonces, a ver, pártelo a la mitad. El bowl lo partimos a la mitad. Entonces, como uno diría por ahí, nadie experimenta en cabeza ajena, pero a mí me quedó de cuando mis papás se separaron, no están oficialmente divorciados, pero están separados. Lo de mis papás fue leve. Yo así, leve creo yo, porque fue como que lo tomaron con cierta madurez. Agarró camino, pero aún así, o sea, ha habido cosas de papeleos en los que hemos tenido que estar los 4 presentes, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, o sea, los hijos como testigos para que los papás no entren en conflicto, casi que no debería ser así. Los hijos de repente como intermediarios y cosas que se pusieron a nombre de los dos, que se ha tenido que separar y casi heredar en vida, casi para que no haya de que después el tercero o la tercera o los terceros o las terceras se vayan a estar peleando después por cosas. Y todavía después de casi 12 años de que están separados, todavía hay cosas que están en el aire y que no se ha logrado llegar a una como conciliación, por así decirlo. Y yo cuando me casé, y les puedo decir, a mí me pasó a la hora de ir a comprar un carro mío, que yo estaba aquí en un país primermundista, yo dando el anticipo, yo diciendo que es mi carro, que yo lo voy a pagar mes con mes, un tipo en la agencia diciéndome que lo pusiera a nombre de mi esposo y a nombre mío. Y estuve a punto de no comprar ese carro. Yo creo que el universo me decía, no lo compres, pero ahí va la Irene que quería su carro nuevo. Y le dije, si ese contrato me lo pone a nombre de los dos, no lo voy a comprar. Porque ese carro es mío. Yo lo voy a pagar. Yo ya di el enganche con mi dinero, mío. Y el tipo todavía un tipo primermundista de la comunidad LGBTIQ, diciéndome, no, ponga también el nombre de su esposo. O sea, no. Le dije, es mío, yo lo estoy pagando, yo lo estoy comprando. Tuvo que y todavía me dijo, es que ya está impreso. Y le dije, no, ya experimenté en cabeza ajena que las cosas no se ponen a nombre de dos, sí, en especial cuando yo lo estoy pagando. Entonces, póngalo a mi nombre y es mío y solo mío. Cuando tuve que vender ese carro, por otras circunstancias, como al año, de por sí fue un relajo que yo solita lo vendiera. Imagínense lo que hubiera pasado si yo hubiera tenido que andar con mi esposo de aquí para allá para vender el carro porque él hubiera tenido que firmar. Imagínense si yo me hubiera divorciado en ese lapso. Hubiera sido un relajo. Entonces, aprendan. No experimenten en cabeza ajena, pero en serio, o sea, el matrimonio implica un montón de cosas. O sea, el papelito firmado como tal implica un buen de cosas que a veces creemos que solo implica cosas buenas, pero sabemos que pueda pasar en un futuro y que tal vez eso implique un montón de enojos, frustraciones, peleas y que yo lo pienso en este momento, si yo no me hubiera casado, pero en este momento yo me quisiera separar, o sea, sin estar casada yo me quisiera separar, agarro mis chivas y me voy. Pero estando casada se tiene que hacer papeleo si yo me quisiera divorciar. Y eso que no fue por la iglesia, ahora imagínense. Imagínate. Sí, yo creo que, fíjate que yo creo mucho en que depende de la madurez de cada persona, o sea, yo por eso digo,
ya después caigo en cuenta y digo, ay, creo que mi mamá era muy adelantada a su época. Y creo que su misión era esa nada más, enseñarme. Hablo por mí, ¿no? O sea, como te dices, mis papás igual estaban casados por el civil solo, por bienes separados. En el momento que mi mamá muere, todo estaba a nombre de mi hermana y mío. Y mi papá, yo nunca lo vi ni que se sintiera menos, ni que hubiera enojos. Mi mamá, lo suyo, ganara lo que ganara era suyo. Mi papá, aunque no trabajara, mi papá se jubiló, ¿no? O sea, como que él cuando dejó de trabajar, él se jubiló inmediatamente. Entonces, mi mamá tenía obviamente lo suyo, pero mi papá le daba, pues él traía sus creencias, ¿no? A lo mejor como todavía un poco como de hombre de la casa, lo que tú quieras, pero él le daba su gasto, así decía mi papá. Le daba el gasto y le decías lo que quieras con él. Y con tu dinero, pues también, ¿no? O sea, te das de cuenta que si quieres, porque hubo un tiempo en que mi papá se dedicó al hogar y mi mamá era la proveedora económica del hogar. Entonces, ella obviamente proveía de escuelas, rentas, no, gracias a Dios, teníamos casa propia, pero comidas, todo eso. Pero mi papá aparte le daba dinero de su pensión y decía, esto es para ti, ¿no? Para que te compres tus chicles, ¿no? Casi, casi decía, ¿no? Pero yo nunca vi un malentendido o un desacuerdo o una reacción de mi papá sentirse menos por eso, o cuando mi mamá murió de decir, ay, mendiga vieja, lo que hizo. No, o sea, como que todo ya estaba hablado y de acuerdo, o sea, de acuerdo. O sea, las herederas éramos mi hermana y yo. En ese tiempo, pues, yo creo que mi mamá no pensaba morir tan joven y que nosotros fuéramos tan chicas, ¿no? Entonces, pues como pasa en todos lados, mi papá fue el albacea o el representante, el tutor, pero nunca hubo problema, o yo nunca sentí una tensión, ¿no? Una inconformidad. Y te digo, y desde el principio, bienes separados, esto es mío. Y yo soy muy así. Pero yo me he llegado a topar, y lo trabajo mucho todavía con mi esposo, y espero que lo veas, porque se lo digo siempre, y si lo ve por aquí, que todo el mundo lo ve. Prepárate. Es algo, o sea, no es que yo no confíe en las personas, es una educación que yo ya traigo. No que solo lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Y uno no sabe las circunstancias que puede hacer con las personas. Y no estoy hablando que con él, conmigo también. O sea, uno no sabe, no es la misma circunstancia que yo me divorciara y fuéramos solo a que yo me divorciara, pero ya tengo un hijo, ¿no? Uno no sabe la circunstancia o la situación en la que va, el momento en el que va a estar la persona en el que llegue a pasar. Entonces no es como de, como no confío en ti, entonces no, yo vengo educada así, en donde no hay distingos, no hay que yo te hago menos, no, pero no, acostumbrado a que lo que yo trabajo es mío y lo disfruto con ustedes, lo comparto con ustedes, pero yo me lo gané. Y lo que tú ganas, si gustas compartirlo con nosotros, pero tú te lo ganaste y está bien. Yo no lo veo mal, yo no lo veo egoísta, yo no lo veo tacaño, yo no lo veo porque traigo esa educación, te digo, o sea, no sé si estaba muy adelantada a su época y yo eso le enseño a mi hijo. No lo sé tuyo, y yo así de, pues entonces somos igual de egoístas porque porque yo te escucho y yo digo, ¿por qué no es así? Y, ajá, exacto. O sea, yo creo que para la mayoría somos egoístas, pero también es lo normal porque, ¿sabes cuándo creo que es normal? Cuando tú sabes que no lo haces por malicia. O sea... Ajá, sí, porque no es malicia, es como, no. Bueno, así como tú lo estabas diciendo, yo me lo gané, yo decido con quién compartirlo. Obviamente tampoco le voy a exigir al otro que me mantenga o que me dé más allá de lo necesario o de lo que le corresponde, porque obviamente hay un equilibrio a nivel también, inclusive a lo mejor alguien se dedica a limpiar la casa, a lavar la ropa, a
cuidar de ciertas cosas, entonces el otro aporta económicamente un poquito más, no directamente hacia uno, porque yo les puedo decir, a mí el día que me dijeron, si quieres te mantengo, le dije, no tienen ni idea de lo que me gasto en mí cada mes, porque este maquillaje es nuevo, ¿vale? Porque esta ropita me la acabo de comprar, sí. Y no compro ropa una vez al mes, a veces digo, ay, mira lo que me encontré, entonces, sí, así de, ay, mira, esto me gustó, ay, me gustó también en otro color, me lo compro. Entonces, no es que se le pida a la otra persona, manténme, cómprame, hazme, dame esto, ¿no? Simplemente que aporten correspondencia a lo que uno aporta en otros niveles, a nivel limpieza, a nivel cuidados, a nivel de estructuras, a nivel estar al pendiente hasta si hay de comer o no hay de comer, etcétera. Se vuelve un equilibrio. Yo así lo veo también, y no por eso quiere decir que yo tengo que estar dando más económicamente, ni tampoco quiere decir que la otra persona tenga que estar dando más económicamente o físicamente, ¿no? Porque yo creo que ya llega a haber un equilibrio, pero como ahorita lo estabas diciendo, se requiere cierta responsabilidad, cierta madurez para llegar hasta ciertos acuerdos, que hay veces que algunos sí son hablados y hay veces que hay algunos que son implícitos. Sí. Y que ahorita que dices eso de, pues sí, ¿no? Tu dinero, y yo, pues sí, mi dinero es mi dinero. Sí, ¿no? Y hay bienes comunes o fines, ¿no? En común, o sea, ajá, de a lo mejor si nos vamos de vacaciones, yo invito esto y... ¿no? Y que se puede inclusive llegar a hablar, ¿no? Así de como yo cuando me fui de vacaciones en noviembre, se habló, se hizo un balance, va a salir más o menos en tanto por persona, ¿quieres ir? ¿No quieres ir? Sí, vamos. Al final nos tardamos como 6 meses en hacer las cuentas, pero se guardaron vouchers de todo, sabíamos que íbamos a pagar cada quien lo suyo, y hubo cosas que yo invité, hubo cosas que mi esposo decidió pagar, y que fue así como, ay, eso yo te lo invito, ay, ¿no? Y ya se hizo la cuenta, tanto, que le costó mucho trabajo a mi esposo hacer la cuenta porque se hizo bolas como 10 veces. Le dije, ¿qué quieres cobrar? Y al final yo soy la que te va a terminar cobrando por los gastos de contabilidad. Pero al final yo creo que es esa parte, ¿no? O sea, se llega al acuerdo mutuo que ahorita que lo estamos compartiendo, yo creo que hay mucha gente que le cuesta trabajo todavía, ¿no? O le cuesta trabajo entender que no es egoísmo el quedarte con tu dinero que tú has trabajado, y que si decides compartirlo, es tu decisión. Es como todo, yo creo que es como el tiempo, el amor, la vida. Tú decides compartirlo o no. Tú decides aportar o no, asumiendo la responsabilidad. Obviamente, y ahorita que decías lo de tu papá y tu mamá, yo creo que fue como más fácil, o sea, más tranquilo, entre comillas. No quiere decir que la situación haya sido fácil, pero yo creo que cuando hay terceros, ahí es la cosa difícil. Sí. Ahí es cuando yo creo que se pone la cosa complicada. Sí, o cuando dejas entrar opiniones, ¿no? O sea, terceros en cuanto a parejas, y cuando dejas entrar ruido. Cuando dejas entrar ruido, creo que fue lo más inteligente y lo más sabio, por ejemplo, de mi papá, de no hacer caso de nada, y todo se llevó, yo recuerdo, y todo se llevó en santa paz, en santa tranquilidad, pero bueno, nos estamos metiendo en un tema, que es otro episodio, Irene, el dinero. Entonces no hay que meternos con los demás. Pero bueno, yo pues, como para concluir el capítulo de la familia, pues no moraleja, sino como resumen, pues yo haría ese resumen. Cada quien es responsable y cada quien elige cómo constituir su familia. Creo que ya no existe un concepto de diccionario, ¿no? Exacto, de familia. Dícese de, ¿no? Dícese de la... Dícese de la formación de... Porque tampoco ya...
Exacto, porque ya tampoco eso ya existe dícese de la Constitución de hombre y mujer y más hijos, ¿no? Creo que ya no existe. Si existió alguna vez, creo que ya nadie lo pelamos, pero creo que sí, creo que el concepto de familia es muy personal, ¿no? Es Toretto, es rápido y furioso, familia. Exacto, es muy personal ya, o sea, cada quien define lo que es la familia. Por ejemplo, yo como conclusión les digo que mi familia es mi esposo, mi hijo y yo. Esa es mi familia. ¿Tengo parientes? Tengo muchos parientes. Tengo primos, tengo tíos, tengo sobrinos, lo que sea, ¿no? Pero mi familia es esa. Somos 3. A ver, quería buscar la definición. Dice, familia. Dícese, ya ni dicen así. No. Grupo de personas normalmente unidas por lazos legales que conviven y tienen un proyecto de vida en común. Grupo de personas, como dijiste, ya ni siquiera dice hombre, mujer como antes, ¿no? Sí, ya es grupo de personas. Conjunto ascendiente, descendiente, conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. Conjunto de personas o cosas que tienen una característica o condición común. O sea, dense cuenta de las 3 definiciones que encontré aquí en baf.la. Es que fue la única que me apareció, ya no me aparecía, ni siquiera me apareció en Wiki. Entonces, yo creo que ha de estar así, todos los diccionarios están así de, ya no sabemos cómo definirla. Y no, ya. Entonces, sí, o sea, es que puede ser tanto legales como sanguíneos, como el hecho de decir, conozco a alguien desde hace más de 20 años y lo considero mi familia. Ajá, exactamente. Entonces, sí, yo creo que en general también la definición de familia está ya muy abierta. No quiere decir que sea malo ni bueno, simplemente es una definición más abierta que nos permite también, como dirían por ahí, encontrarnos con gente que es nuestra familia perdida tal vez, que son amigos, conocidos, gente que atribuyen cosas a nuestra vida de una forma bonita y que nos gusta tenerlos en la vida, así como también esa familia sanguínea que tal vez no es tan cercana, o así como la persona con la que hemos decidido formar, o no formar, sino la persona con la que hemos decidido vivir y compartir nuestra vida, ¿no? Porque mi estructura familiar es mi esposo, 3 gatos. Entonces, y para mí esa es una familia. Me lo han dicho ya muchas personas, ¿no? Así como, ay, no, que no sé qué. Yo, pues, hasta los gatos me cuidaron más que muchas personas en momentos críticos. Entonces, no quiere decir que porque no hay hijos no es una familia, simplemente es otra estructura más. Uh-huh. Como inmigrante a veces lo pienso y me hubiera gustado tener como una estructura de familia, de amigos aquí cercanos, pero es muy difícil. Aquí donde yo vivo es muy difícil. Entonces, en algún momento quise abrir las puertas a la gente, pero no funcionó. Entonces, mejor decidimos quedarnos mi esposo, yo y mis 3 gatos. Y esa es una estructura familiar para nosotros. Y como en toda estructura, hay jerarquías, hay orden, hay de todo un poco. Hay disgustos, hay de todo, ¿no? Entonces, es bonito, yo creo, el que ya se pueda definir con más de un concepto tradicional como antes. Sí. Y esa sería mi conclusión. Fin. Pues bueno, esperamos que este capítulo les haya gustado, tanto como nosotros. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, gracias por sus vistas.
Los hemos estado ahí respondiendo, gracias por sus comentarios, síganos, ya estamos en Spotify, no se les olvide, estamos en Spotify, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, estamos en todos lados ya. Para el día de hoy que están viendo este capítulo, ya entramos un poquito después a Spotify, pero ya ahorita en este momento que nos están viendo, van a tener a la par ya todos los episodios en Spotify hasta ahorita, ¿no? Hasta el de ahorita. Y ya vamos a hacer como lo hemos estado haciendo cada semana, va a ser ahora doble, YouTube y en Spotify. Entonces por ahí los esperamos, que nos sigan apoyando y muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a todos, cuídense, muchas gracias Pati. Bye Irene, bye, cuídate, bye. Señoras Fortín.